Tanto si acabas de aterrizar en el mundo de las inversiones y te gustaría aprender trading desde cero, como si ya llevas mucho tiempo en este mundo pero no paras de perder tu dinero, al igual que el 95% de los traders, y quieres que te explique mi secreto para enfocarme en el mundo de la bolsa y las inversiones de una forma que realmente me dé un rendimiento positivo, en ambos casos estás en el vídeo correcto. Y si te gustan este tipo de contenidos, me ayudas muchísimo dándole un me gusta, y aprovecha ya que estás para suscribirte al canal y darle también a la campanita. Bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Bien, muchos pensaréis que el secreto es trabajar muy duro, dedicarle muchas horas y acabar desarrollando una intuición, algo que haga que sepas predecir dónde irá el precio. Pues esto no es así. Estuve prácticamente 2 años dedicándome exclusivamente al trading, estudiando muchísimo, aprendiendo muchísimo análisis, y como iba con un enfoque totalmente discrecional, no conseguí nada por más y más horas que le dedicara. Y de repente me enseñaron algo muy simple que me hizo cambiar totalmente el chip y empezar a tener beneficios por primera vez y de forma simple. Y ahí me di cuenta también de que no se trataba de desarrollar una habilidad, algo que me haga predecir el precio, sino de tener una estrategia rentable, un enfoque cuantitativo del mercado. Y al descubrir esa forma de operar donde no se trataba de adivinar nada, yo no sé dónde irá el precio, no tengo esa habilidad, porque al final el trader discrecional se acaba dando cuenta que cuanto más predicciones hace, peor le da los resultados. O sea, cuando uno cree que el mercado hará tal cosa, lo normal es que haga completamente lo contrario, y es muy difícil de tener predicciones sobre lo que va a hacer en plazos de corto tiempo. Lógicamente, no estoy hablando, por ejemplo, de predicciones macroeconómicas de grandes ciclos económicos que sí que tienen una predecibilidad posible, porque al final el mercado se mueve en unos ciclos macroeconómicos, pero esos ciclos duran muchos años, y para invertir en el largo plazo con rendimientos más conservadores es una manera. Pero entiendo que estáis aquí para enfoques pues más de inversión tipo trading, donde los plazos de tiempo son inferiores, operaciones de corta duración. En ese caso, mi gran cambio fue descubrir el trading cuantitativo, y ahora te voy a explicar cómo fue ese cambio. Yo, como te dije, estuve mucho tiempo estudiando trading, muchos años dedicándole toda mi vida, toda mi pasión y un montón de horas a ver dónde podía ir el precio. Y de repente vi que los únicos que ganan cuando te pones en sitios de cuentas como de trading social, por ejemplo, los únicos que ganaban hacen trading cuantitativo. La mayoría son robots, pero también hay traders manuales. Pero los que son manuales, cuando miras lo que hay detrás, acaba viendo un enfoque como los robots. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el trading más discrecional, que yo aprendía solo con análisis técnico y discrecionalidad, hace unos poquitos eventos de backtest o ninguno y ya piensa que va bien. Entonces, un backtest de 100 eventos no es nada, no sirve para nada. Puede ir muy bien esos 100 eventos o muy mal, y que simplemente estés en una buena o mala racha. El trading cuantitativo analiza una estrategia por miles de eventos en el pasado. Si tú no analizas miles de eventos, muchos años de esa estrategia, puede que simplemente estés montado en una buena racha o en una mala racha, y que a la que te pongas a operar te frustres porque no te da el mismo resultado que el backtest. De tal manera que ese descubrir que había estrategias rígidas, que dos traders prácticamente las operarían iguales, incluso que se pudieran programar, y descubrir que de esa manera sí que empezaba a tener un backtest rentable, pues eso me hizo cambiar totalmente, darme cuenta que no es el trader que más tiempo le dedica, el que más se esfuerza el que gana, sino que se tiene que tener el enfoque correcto. Lógicamente, esa es mi opinión.
Tú puedes tener otras o otras personas tener opiniones discrepantes. Al final, eso es lo que a mí me hizo cambiar y me hizo cambiar mis resultados como trader. Si tú también quieres aprender esta manera de enfocar el trading y verlo de modo cuantitativo y dejar pues de operar como si fuera una apuesta o un casino y hacerlo utilizando el método científico, la estadística, las matemáticas, el estudio del pasado, te dejo en pantalla el curso gratuito de Código Trading, donde puedes hacer pues tus cimientos en lo que es ser un trader cuantitativo. En pantalla tienes el link y puedes empezar a aprender totalmente gratis el curso de trading de Código Trading, que es especialmente diseñado para iniciarse en el mundo del trading cuantitativo y hacer pues unos cimientos en él. Si en tu caso estás empezando desde cero y es tu primera aproximación en los mercados financieros, te recomendaría que te enfoques directamente en el modelo cuantitativo. No te creas que aquí se pueden hacer unos rendimientos brutales, porque al final el hecho de que el 95% de los traders pierda no es culpa del trader, es culpa de que en este sector hay mucha toxicidad, hay muchas cosas que se dicen que son falsas y hay muchas estafas, tipo piramidales o de otro tipo, que prometen un 200% al mes o incluso un 20% al mes, cosas que no son realistas. Entonces, te hacen creer también que hay estrategias o técnicas que no pierden nunca, cuando la pérdida forma parte de la estrategia. Hay el beneficio estadístico potencial y también hay la pérdida máxima que tienes pues analizada en tu gran backtest, pues por ejemplo de los últimos 10, 20 años, y sabes que en el peor momento pues tu cuenta ha caído un 20%, pero que si vas siendo rígido a tu estrategia y haciendo siempre lo mismo, vas a obtener unos rendimientos a final de año, pues por ejemplo una media anual del 20, del 30%, que esos son factibles, son rendimientos realistas. Si en tu caso ya llevas mucho tiempo pero estás muy frustrado porque formas parte de ese 95% de traders que solo pierdes, puedes darle la oportunidad y ver si, igual que a mí, el tema de aprender el trading cuantitativo te hace cambiar el chip y empezar a tener un enfoque donde dejes la frustración atrás y empieces a ver que realmente hay una manera en la que se puede ganar. Yo no digo que esa sea la única manera de ganar en los mercados financieros, pero es la que a mí me funcionó. Es el cambio que a mí me hizo de repente ver que se puede tener un sistema, una estrategia testeada por miles de eventos y que si lo opero igual que en el backtest, pues me da unos resultados estadísticamente iguales o similares, porque al final son probabilidades estadísticas. Pero es muy importante que dejes de pensar que aquí se puede uno hacer millonario de la noche a la mañana y con poco capital, porque aquí se gana poquito. Son rendimientos realistas, no lo que dicen en, pues generalmente, estafas que hay en el sector que prometen unos rendimientos de locura, y lo que acaba pasando en ese tipo de rendimientos es que detrás pues hay otras cosas y ese dinero pues lo más probable es que se acabe perdiendo o que nunca te paguen beneficios, como mucho te dejen retirar el capital, pero ya cuando quieras retirar más ya te bloquean y no te permiten. No quiero que te pienses que con el trading cuantitativo uno no tiene que dedicarle tiempo, no se tiene que sacrificar y que ganará el dinero fácilmente. No. O sea, necesitas un esfuerzo inicial considerable porque para hacer un gran backtest de la estrategia que utilices, ya sea la mía o una que crees tú, es necesario dedicarle muchísimas horas. Pero al final son horas en el sendero que realmente te puede dar algo, porque hay muchas sendas en el mundo del trading y las inversiones que solo llevan a la frustración, y de ahí las estadísticas de que la grandísima mayoría de los traders solo pierden su dinero. Si quieres dar ese cambio, aparte de la formación gratuita, yo también realizo clases con mentoría, donde puedo ser tu mentor y te dejo en pantalla y también en la descripción del vídeo lo que son los cursos online con mentoría, donde tendrías aulas virtuales, incluso aulas privadas en la formación VIP y
podremos pues desarrollar toda la técnica necesaria para ser un buen trader cuantitativo y ver el trading y las inversiones como una ciencia y no verlo como el casino o las casas de apuestas u otras cosas que hay, pues que mucha gente confunde, porque el mundo del trading y las inversiones, aunque la gran mayoría se lo tomen como si fueran pues apuestas, no lo son. Se puede enfocar de un modo muy distinto como algo serio, como un trabajo. Como última reflexión quisiera decirte que ser trader no es fácil, pero tampoco es algo imposible, porque muchas veces uno se frustra tanto que se cree que eso es imposible. Al igual que con muchísimas otras profesiones, con muchísimos otros trabajos, primero requiere de un sacrificio, de un esfuerzo. Entonces, muchos trabajos que se cobran muy bien, pues antes se tiene que pasar por una carrera de muchos años. Y se tiene que estudiar muchísimo, se tiene que opositar o se tiene que tener un buen currículum, hacer muchas prácticas antes de realmente tener pues un buen salario. En el mundo del trading es un poco distinto, pero no tanto. O sea, al final uno tiene que pensar que por empezar hoy no ganará de aquí un mes o 2 meses. Requiere de tiempo, requiere de sacrificio. Entonces, si te decantas por entender el trading de la manera que lo hacemos en Código Trading y seguir nuestros contenidos, que sepas que todo lo que en la industria es corrosivo, como el hecho de que uno piense que se puede predecir el precio, que uno piense que hay estrategias que ganan siempre, o que tienen un 99% de acierto, o que uno piense que los rendimientos que puede sacar mensualmente son de un 50%. Todo eso es necesario borrarlo, borrar el lienzo de lo que uno cree que es el trading y empezar a ver lo que realmente es el trading. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a suscribir y también a la campanita, así YouTube te va a avisar de todos los vídeos que voy creando, y visita la página web con las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.